Así que muy contentos de verdad que siempre nos inviten y que en esta oportunidad me hayan tomado en consideración para hablarle a los jóvenes que ya se han ido yendo. ¿Dónde están todos los jóvenes? Solo aquí, son los que hay en la banca de aquí adelante. ¿Y dónde están todos los demás conquistadores? ¿Se fueron? ¿Tienen especial abajo? ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron que el tema era para jóvenes. Veo algunos por allá sentados atrás. Así que para que comiencen a llamarlos, para que los comiencen a subir, para que comiencen a llenar aquí la banquita nuevamente como estaba ahora. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos bendiga para poder estudiar su palabra. Hoy tenemos una meditación que, si bien es cierto está dirigida a los jóvenes, es una meditación que puede de verdad transformar corazones. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta hora que nos dirija a través de su Santo Espíritu. Oremos. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu verdad al estudiar tu palabra. Permite, oh Dios, que en esta hora nuestros corazones sean sensibilizados con tu palabra. Permite, oh Dios, que podamos ser tierra fértil y que tu semilla, Señor, dé fruto al 100%, Dios. Dispón nuestras mentes, dispón nuestras vidas, Señor, y danos lo que necesitamos. Tú lo conoces. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, damos una cordial bienvenida. Hace unos días atrás estuve en una iglesia acá en Jersey City, y estamos desarrollando el tema. Cuando terminamos al final, llegó un señor y me dice: hermano Hugo, estaba yo viendo, no yo viendo, sino estaba él viendo el tema por internet. Dice, estamos en las redes sociales, y cuando usted estaba hablando, Dios estaba hablando a mi corazón. Y yo me dije, ¿qué estoy haciendo aquí sentado en mi casa, viendo en mi casa, desde la comodidad de mi casa, el tema? Necesito ir a la iglesia. Y pongan atención, ese señor decidió, dice, yo me bañé, me alisté, llegué ya cuando usted estaba haciendo el llamado final, dice, pero sentí en mi corazón que tenía que estar allí. Y bueno, para la gente que nos está acompañando en las redes sociales, posiblemente no ven todo el servicio, ¿verdad? Ahí yo vi que en la mañana estuvieron transmitiendo toda la escuela sabática. De pronto interrumpieron un poco, pero se pierden la experiencia de lo que se vive acá en esta casa de oración. Así que le invitamos para que usted venga acá a la iglesia de Maranata y se una con nosotros a adorar a nuestro Padre Celestial. Bien, hoy estamos celebrando un día especial. A ver, ¿cómo se llama el día de hoy? ¿O qué estamos celebrando el día de hoy? ¿El día qué? El Día Mundial del ¿qué? Del Conquistador. Del Conquistador. O sea, en todo el mundo hoy se está celebrando este día tan especial. Hoy hay fiesta porque se está celebrando una iniciativa que nos involucra a todos, no solamente a los jóvenes, también a nosotros los adultos. Y el tema de este año es precisamente conquistadores con propósito. Vamos a poder tal vez analizar un poquito acerca del concepto de qué es un conquistador con propósito. Por ahí pusieron en alguna publicidad en propósito. No se los voy a explicar aquí, de eso es la oportunidad también de revisar. Pero una cosa es en propósito y otra cosa es con propósito. Y hoy vamos a estar hablando acerca de conquistadores con propósito. ¿Por qué se está hablando acerca de propósito? A ver, primero hablemos un poco acerca de qué es un conquistador. Posiblemente cuando a alguien se le menciona la palabra, tal vez algún amigo que nos está acompañando hoy acá, tal vez no tenga muy claro qué es un conquistador, aunque en la mañana lo explicaron muy claramente. Pero quizás alguien se conectó a la transmisión y dice, ¿pero qué es un conquistador? ¿Qué es lo que están celebrando el Día Mundial del Conquistador? Bueno, muchas personas cuando hablan de conquistador o cuando escuchan la palabra de conquistador, posiblemente se imaginan a un hombre que anda conquistando naciones. Por ejemplo, Nabucodonosor fue un gran conquistador en su tiempo, ¿cierto? Comenzó a conquistar una gran cantidad de lugares. Los medos, los persas, liderados ¿por quién?
por Alejandro. Fue un gran conquistador, un hombre que quería conquistar. Y en algún momento decía: ¿qué parte de la tierra no he conquistado? ¿Verdad? Todo lo había conquistado. Bueno, si hablamos de conquistadores, mucha gente se imagina a ese tipo de guerreros que salen a conquistar tierras. Pero también podríamos hablar de conquistadores de muchas maneras. Por ejemplo, jóvenes, a los jóvenes que están aquí, a ver, si usted ve a su padre, si usted se queda mirando a su padre fue un gran conquistador, conquistó el corazón de su mamá, ¿verdad? Aunque algunas, más bien mujeres, fueron las conquistadoras, conquistaron el corazón de sus maridos, ¿cierto? Pero aquí hay una gran cantidad de conquistadores que de pronto tal vez son expertos conquistadores, ¿verdad? Y usted le puede contar a su hijo: yo le voy a contar a usted cómo conquisté a su mamá, ¿verdad? Y le cuento un poquito acerca de cómo la conquistó. Pero hoy los conquistadores que estamos celebrando hoy son unos conquistadores diferentes, unos conquistadores distintos, alguien que fue llamado con un propósito. Y hoy estamos celebrando 75 años. Lo decíamos en la mañana, lo decían en la mañana, 75 años de esta iniciativa de un club que nació en el corazón de un educador. Yo sé que aquí hay educadores, de un hombre, Charles Lester Bond, allá en el año 1929 en California. Aunque oficialmente tenemos 75 años, antes en el corazón de este hombre, educador, líder adventista, comenzó a pensar cuál era la necesidad de los jóvenes adventistas, y comenzó a darse cuenta que también los jóvenes adventistas tenían que participar en ese llamado de fidelidad a su Dios, en ese llamado de servicio a su Dios. Y a partir de aquí, ahora sí, en más de 180 países, más de 2 millones de conquistadores en el mundo se han integrados para dar testimonio de un Jesucristo vivo, de un Jesucristo real. Jóvenes con propósito que han entendido qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Pero cuando hablamos de la palabra propósito, revisemos un poco qué significa la palabra propósito. ¿De dónde surge el concepto propósito? A ver, ¿han escuchado ustedes posiblemente tal vez han escuchado ustedes ya muchas frases como iglesias con propósito, matrimonios con propósito? ¿Cierto, verdad? Se ha escuchado mucho acerca de este concepto. Bueno, vean qué interesante, porque en el año 2002, un hombre, no sé, tal vez ustedes han escuchado este libro que se llama Una vida con propósito, y este hombre, este autor cristiano, Rick Warren, fue el que escribió este bestseller. De hecho, es un libro que tuvo tanto impacto a nivel mundial que, por supuesto, a partir de allí no fue él el que inventó el concepto con propósito, sino fue que este hombre fue el que lo popularizó, y a partir de allí todo el mundo comenzó a escribir libros con propósito, ¿cierto? Vean qué interesante, y el impacto de este libro, que este libro ha sido traducido a 85 idiomas. ¿Se imaginan ustedes el impacto? Más de 50 millones de libros se ha vendido en el mundo. Una vida con propósito. De hecho, ¿saben ustedes que en castellano es el libro número 1? 30 millones de copias ha vendido. ¿Saben ustedes cuál es el segundo libro? ¿Cuál es el segundo libro más vendido en habla hispana? Cristiano. ¿Saben cuál? El Camino a Cristo. Oh, qué impresionante, ¿no? Este hombre, Rick Warren, escribió este libro y que transformó vidas en el año 2002. Y él en este libro escribe que una persona, ahorita vamos a definir la palabra propósito, que una persona específicamente tiene 5 propósitos fundamentales. Y oigan, jóvenes, lo importante de todo esto, porque según él existen 5 propósitos fundamentales en la vida de una persona. Número 1, adoración, adorar.
Adoración. Fuimos creados para adorar. Amén. Somos adoradores. Hay algo en nosotros, por eso siempre buscamos, el ser humano siempre busca algo a que adorar. Y muchas veces crea dioses falsos, ¿no? Dentro de mitología. Número 2, pertenecer a algo, sentirnos parte de. Y los clubes nos permiten sentirnos parte de algo. Nos da identidad, nos hace sentirnos partes de una iglesia, de un movimiento que quiere impactar a las comunidades, a las naciones. Eso es lo que hace, sentirnos parte. Por eso qué importante y qué bonito es cuando nosotros hacemos actividades con sentido, con propósito, que logran integrar a los jóvenes de la comunidad. Escuchaba yo ahorita aquí que ustedes decían que muchos de los jóvenes o algunos de los jóvenes que están aquí, y no solamente aquí, sino también en otras iglesias, sus padres no vienen a la iglesia. Simplemente los jóvenes vienen porque sienten la necesidad de sentirse parte de algo. Y los jóvenes, como estos, en una construcción de identidad, necesitan sentirse parte de. Y la influencia que puede generar un club en la vida de ellos es fundamental. Número 3, crecer. Propósito, uno de los propósitos fundamentales de este libro es el crecimiento. Y vean qué hermoso es ver a nuestros hijos creciendo. La palabra del Señor dice que Jesús crecía ¿en qué? En gracia, en conocimiento, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Trae crecimiento, porque no solamente vienen a entretenerse, vienen a crecer. Vienen a crecer espiritualmente. Número 4, servir. Y el servicio es esencial. Jóvenes, ustedes son llamados a servir. Ustedes tienen que aprender a servir. ¿Y dónde se aprende servicio? En la casa, en el hogar. Nosotros los padres, los que estamos aquí, somos los que tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el servicio, el valor del servicio. El servicio es un valor humano. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a servir. Y la definición de la palabra servicio es ser útil. Necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes ser útiles. No, yo no he venido a que me sirvan, decía Jesús. Yo he venido a servir. Y número 5, uno de los 5 propósitos fundamentales es cumplir una misión. Y todos ustedes jóvenes también tienen un propósito fundamental en sus vidas. Es cumplir una misión. Todos los que estamos aquí fuimos llamados a cumplir una misión. Todos tenemos la responsabilidad. Usted tiene que encontrar cuál es su propia misión, por supuesto. Y aquí tiene que ver con un tema de propósito de vida. Usted tiene que encontrar cuáles son sus propios propósitos de vida. A partir de allí se popularizó el concepto. Pero ¿qué significa entonces, ahora sí, la palabra propósito? No se me pierdan aquí porque vean qué interesante la definición de la palabra propósito. En psicología se utiliza esta definición de propósito. Y vean lo que enseña, los voy a leer lentamente, lo vamos a analizar lentamente, la definición del propósito. Dice que el propósito, la definición, es una intención, escuchen, una intención estable y duradera, que organiza metas. Es una intención, pero hay mucha gente que se queda en la intención de bajar de peso, en la intención de estudiar más, en la intención de por fin acabar con aquel tema académico que tenía por allí pendiente. Mucha gente vive de intención, pero no es una simple intención, es una intención estable y duradera que organiza metas y dirige la conducta y le da sentido a la vida. O sea, el propósito le da sentido a la vida. Y jóvenes,
Cuando nosotros aprendemos a descubrir nuestro propósito, su propósito, desde niño, adolescente, hacia la adultez, cuando usted descubre su propósito, va a darle sentido a su vida. Y lo que necesitamos encontrar es sentido a nuestra vida. Y en la palabra de Dios encontramos la historia de un joven. Hoy vamos a revisar, jóvenes, la historia de un joven que de pronto tal vez no tenía la expectativa de hacer lo que Dios quería que este joven hiciera. Porque hay muchos jóvenes que no tienen claro su propósito de vida. Porque hay muchos jóvenes que aún no entienden qué es lo que Dios quiere para ellos. Y este joven que vamos a hablar hoy aquí en esta historia, la encontramos en Jueces. Jueces, el capítulo 6. Yo quiero invitarle para que usted busque conmigo en su Biblia, Jueces, el capítulo número 6. Vamos a hablar acerca de un hombre, de un joven que posiblemente no tenía claro ese día cuáles eran los planes de Dios. Dice el texto bíblico, lea conmigo por favor. Jueces, el capítulo 1 en adelante. Capítulo 1 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Jóvenes, vean cómo comienza la historia. Señores, pongan atención lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice: y los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En la quinta vez que se menciona en el libro de Jueces ese mismo concepto. Los hijos de Dios se apartaron de su Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Muchas veces creemos que cuando hacemos cosas a escondidas y que nadie se da cuenta, podemos ocultar nuestra culpa y no nos damos cuenta de que Dios siempre nos está mirando. El ser humano tiene la tendencia a hacer lo malo, y aquí el texto dice que el pueblo estaba haciendo lo malo y que por su conducta, dice el texto bíblico, seguimos leyendo, dice: y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Noten ustedes qué fue lo que pasó en la vida de Israel. Desobedecieron a Dios. Cuando un joven, cuando un adulto, cuando una persona desobedece a Dios, se aparta de su voluntad, se aparta también de su protección. No porque Dios lo quiera así, es porque nosotros nos apartamos de su gracia, de su protección, de su cuidado. Dios nos quiere cuidar. Jóvenes, Dios quiere cuidarle. Dios quiere darle lo mejor. Pero el ser humano siempre tiene la tendencia a buscar lo contrario, de vivir bajo sus planes, de no poner a Dios como prioridad, como lo primero en la vida. Y dice el texto bíblico que aquí aparece otro pueblo llamado Madián, los madianitas. Y durante 7 años Dios entregó al pueblo, a su pueblo, ¿se imaginan? A su pueblo en las manos de los enemigos, porque el pueblo de Dios se había alejado. 7 años. Estos madianitas, ¿recuerdan ustedes quiénes eran esos madianitas? De hecho, eran descendientes de Abraham. Era el hijo de Abraham, ¿recuerdan ustedes? El hijo de Abraham con Sétura. De ahí venían los madianitas, ¿no? Descendientes de Madián. Eran hermanos prácticamente, eran los mismos. Pero esta gente se había apartado de Dios, y ahora el pueblo de Dios también se había alejado. Y dice el texto bíblico, se comienza a leer el texto bíblico, que a partir de este momento los madianitas comenzaron a saquear al pueblo de Dios. Y cada vez que el pueblo de Dios producía comida, ¿sabe qué pasaba con los madianitas? Venía, dice el texto bíblico, venían como langostas, eran miles, venían con camellos. En aquel momento utilizar los camellos era algo como muy adelantado, ¿verdad?
en ejércitos y demás. Pero a pesar de que los madianitas no eran así un ejército, eran saqueadores. Y lo que venían a hacer ellos era a robar jóvenes. Venían a robarle al pueblo de Dios. Creo que me voy a bajar acá, ¿está bien? Para el de la cámara. Voy a bajarme acá, ¿ok? Para seguir hablando desde acá. Ahora sí, creo que por aquí. Ahora estoy más cerca, me siento más joven. Bajé como 15 años más. ¿Saben qué pasó con estos hombres? Comenzaron a robarle al pueblo de Dios. Comenzaron a saquearle. Comenzaron a quitarle todo lo que el pueblo había producido. De hecho, el texto bíblico dice que el pueblo de Dios cada vez, capítulo 6, versículo 6 dice, e Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. ¿Se imaginan ustedes algunas traducciones? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, lo habían reducido a la miseria. Los habían reducido a la miseria. Vean lo que significa la palabra miseria. Posiblemente, tal vez nosotros, los que estemos aquí, tal vez muchos de los que estemos aquí, no hemos identificado la palabra miseria. Miseria es que no había que comer. Miseria es que se levantaban todas las mañanas y posiblemente no había que comer. No había agua, no había alimento. No había arroz con gandules, no. Ni pupusas, no, nada de eso. No había nada. Se levantaban, estaban pasando una gran necesidad, a tal punto que ellos decidieron dejar de vivir donde vivían en el pueblo y se fueron a vivir en una montaña. Vivían en las montañas, en cuevas, para que los madianitas cuando llegaran no los sorprendieran y no los robaran. Así estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero dice el texto bíblico que el pueblo de Dios reconoció su necesidad. Y qué bonito es cuando una persona reconoce su necesidad. Jóvenes, necesitamos de Dios. Desde pequeños, desde pequeña edad, necesitamos de Dios. Necesitamos entender que nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Hay algo que la muerte no respeta, y es edad. La muerte no escoge. ¿Cuánto tiene? 80 o 15. Todos estamos expuestos a la muerte. Por eso necesitamos entender que nuestra vida depende de Dios. El pueblo de Dios volvió sus ojos y comenzó a clamar. Comenzó a pedirle a Dios que tuviera misericordia. Y ahí el texto bíblico dice que apareció un profeta. No se sabe el nombre del profeta, pero llegó un profeta a hablar palabra del Señor y a recordarle a aquellos. Este profeta, que no conocemos quién es, la Biblia no dice, no hay información de ese profeta, pero fue un hombre de Dios que llevó un mensaje y le dijo a aquella gente, le recordó a aquella gente lo que Dios había hecho con ellos y cómo Dios los había protegido y sostenido allá en el desierto. Es que Dios los había cuidado, Dios les había ayudado, Dios les había alimentado, y el pueblo de Dios se le había olvidado. Por eso no podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. Claro, a veces en la tanta comodidad, en mucha la comodidad en la que viven nuestros hijos, en la que vivimos nosotros muchas veces, donde posiblemente tal vez nosotros como padres les ofrecemos todo y no hay limitación para nuestros hijos. No hay limitación de nada. Tienen comodidad, tienen tecnología, tienen una cama donde dormir, tienen ropa, tienen todo lo que necesitan. Posiblemente muchos de los que estamos aquí pasamos grandes necesidades en algún momento, y hoy quizás valoramos más lo que tenemos, porque en algún momento no lo pudimos tener. Algunos de los que están aquí no se alimentaron 3 veces al día, pasaron necesidad, claro. Tenían 15 hermanos y la comida tenía que ser poquita para todos. Algunos de ustedes no estrenaron ni siquiera ropa, porque heredaban la ropa de sus hermanos que venían ahí, ¿verdad?
Los zapatos de su hermano que lo venían utilizando por ahí, ya cuando crecía lo dejaban y llegaba usted los utilizaba. Pero el contexto es diferente. Aquella gente estaba pasando necesidad y en medio de la necesidad volvieron sus ojos al Señor. Y este profeta llegó a dar palabra, a recordarles. Y aquí, después de la aparición de aquel profeta, aparece la figura de un joven. De ese el joven que vamos a hablar hoy. Aquí aparece la historia de un hombre llamado, ¿cómo se llama ese joven? Gedeón. Ese joven, Gedeón, dice el texto bíblico que estaba en un lugar. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba Gedeón? A ver, adultos, ayúdenme. ¿En dónde estaba? ¿En un qué? En un lagar, dice el texto bíblico. Estaba allí en un lugar, estaba escondido. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Gedeón? Dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gedeón? ¿Ah? Estaba con el trigo. Ahora, pregúntese usted. A ver, muchachos, ¿saben ustedes qué es un lagar? ¿No saben qué es un lagar? ¿Lagar? ¿Qué es un lagar? Es un lugar donde se aplasta uvas. Es un lugar donde se majan las uvas. En aquel entonces, ¿verdad? No eran Welch, no era jugo Welch. Lo que hacían ellos eran que se quitaban sus sandalias y con sus piecitos majaban las uvas. De hecho, así es como hacen las uvas, ¿verdad? El vino. Y ellos llegaban en el lagar, agarraban las uvas, las uvitas, y comenzaban a majarlas, y ahí producían el vino. A ver, dice el texto bíblico que este joven, Gedeón, estaba allí en un lagar, pero no estaba majando uvas. ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo. Alguien podría decir, pero ¿qué? A ver, no concuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo un joven sacudiendo el trigo en un lagar? Bueno, muy sencillo. Gedeón era una persona muy inteligente. Gedeón era un joven igual de inteligente que ustedes. Y Gedeón decía, bueno, no estamos en época de uvas, así que si vienen los enemigos, lo menos que van a ir a buscar es aquel lagar, porque ahí no hay nada. Así que entonces yo me voy a meter ahí y voy a cuidar el trigo para poder comer, ¿cierto? Y entonces Gedeón estaba en el trigo. Y allí, cuando Gedeón estaba trabajando con el trigo, ¿saben qué pasó? Dice el texto bíblico que aquí se apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Algunos, la gente que conoce la Biblia le dice que eso es una teofanía. O sea, ¿qué es esto? El mismo Dios, Jesús, apareciéndose allí donde estaba Gedeón. ¿Se imaginan ustedes, jóvenes, qué hubiesen hecho ustedes en un momento donde ustedes están haciendo algo y que les aparezca Jesús? Qué impresionante, ¿verdad? Sería. Gedeón estaba haciendo algo y se apareció Jesús. Impresionante. Y comenzó a hablarles y le dijo, vean lo que dice el texto bíblico. Les voy a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, vamos a ver dónde está acá. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Algunas versiones dicen varón esforzado y valiente. Vean lo primero que le dice. 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Y yo no quiero que usted se vaya de este lugar sin que usted no entienda esto. Dios está contigo. Joven, Dios está con usted. No importa allí donde usted esté sentado, cuando usted vaya en el bus, cuando usted esté en clases, cuando usted esté en su casa, Dios está con usted. Y a pesar de que Gedeón está en un lugar ahí, posiblemente, tal vez escondido, haciéndolo del trigo para que no se lo robaran, Dios le dice, varón esforzado y valiente. Quizá Gedeón no se sentía valiente, pero Dios sí lo veía valiente, porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros no nos sentimos como realmente nosotros somos, pero Dios sí nos ve a nosotros de manera diferente, de manera distinta. Dios no nos desprecia, Dios nos ve a nosotros con un gran potencial.
Y Dios veía en Gedeón un joven con un gran potencial. Por eso les decía, varón esforzado y valiente, porque Dios le quería asignar algo a Gedeón. Y así como a nosotros los conquistadores también Dios nos asigna algo, Dios le asignó algo a Gedeón. Gedeón iba a ser el juez, el libertador de su pueblo, pero Gedeón no se sentía preparado. Es más, Gedeón comienza a cuestionar a Dios, y es parte natural del ser humano. A veces no nos sentimos preparados. Quizás de pronto a usted, cuando le invitan a tener un especial o una participación especial aquí en la iglesia, tal vez usted no se sienta preparado, y no importa, porque Dios también va a reafirmar, va a consolidar en nosotros la confianza de que Él estará con nosotros. Amén. ¿Y qué hizo Dios en la vida de este joven? Dios comienza a hablar con Gedeón y a demostrarle a Gedeón que realmente Él le iba a acompañar. Así que Dios comienza a hablarle. Gedeón se quedó sorprendido y le dice: bueno, voy a hacer una ofrenda, quédese aquí, ya vengo, no se vaya. ¿Se imaginan ustedes? Dice la palabra del Señor que Gedeón se fue a tomar un cabrito y panes sin levadura, algo que representaba la Pascua, lo mismo que se compartía en la Pascua. Ahora, vean ustedes lo interesante de Gedeón. Estaban pasando necesidad, no había comida, y Gedeón apareció, ¿verdad? O sea, no fue que era mago, sino que tenía un cabrito para preparárselo al ángel de Jehová, a Jesús que estaba allí, y pan de levadura. Noten ustedes lo que tenía. Ese pan incluso, más o menos, eran unos 22 kilos de harina que se utilizaba para poder hacer eso. Y Gedeón se lo llevó donde estaba el ángel. ¿Qué hizo el ángel? Lo puso en una piedra, ¿lo recuerdan? ¿Qué hizo? Tocó, ¿recuerdan? Dice que tocó con el bordón, y entonces subió fuego y desapareció el ángel, y él dijo: estuve en la presencia del ángel de Jehová, estuve en la presencia de Dios. Fue increíble, fue impresionante. Pero aún Gedeón todavía no tenía claro qué era lo que Dios quería para su vida. Y aquí comienza Dios a trabajar en el corazón de Gedeón. Y todos conocemos la historia de Gedeón. Posiblemente ya usted ha escuchado la historia de Gedeón. Cómo Gedeón le comienza a pedir pruebas a Dios de que realmente Él iba a estar con él. ¿Recuerdan ustedes? Dice: bueno, hagamos una cosa, Señor, vamos a hacer un trato. Yo voy a cumplir tu llamado, pero yo necesito realmente de que usted me demuestre de que usted va a estar conmigo. Y dice el texto bíblico que tomó una tela, ¿verdad? Para que todos entendamos, una tela, y le dice: Gedeón, hagamos algo. Yo voy a sacar la tela en la noche, y entonces usted me va a dar una señal. Si esta telita, ¿verdad? Era como una tela larga, la vamos a poner ahí. Si esa tela se moja y todo lo demás está seco, al otro día yo la voy a agarrar y yo me voy a dar cuenta realmente de que usted no me está mintiendo. Y pasó eso. Se levantó Gedeón, tomó la tela, y la tela estaba mojada, tan mojada que dice que cuando la escurrió casi que llenaba un vaso, y todo lo demás estaba seco. Y Gedeón todavía tenía duda. Y entonces Gedeón le dice a Dios: Dios, hagamos algo. Bueno, puede ser que, no sé, que la tela se moje, hagámoslo diferente. Mañana quiero que lo hagamos distinto. Mañana quiero que la tela esté seca y que todo lo demás esté mojado. ¿Y saben qué pasó? Pasó exactamente lo que Gedeón le pidió a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios, escuchen eso, vean qué importante. ¿Saben por qué? Porque Dios quería demostrarle a Gedeón que verdaderamente Él estaba con él. Y a partir de ahí usted comienza a leer la historia de Gedeón. Cómo Dios convirtió en aquel hombre, en el corazón de aquel joven temeroso, un joven valiente, un joven decidido, que con un ejército que Dios construyó de 300 personas, le dio la victoria a su pueblo. Jóvenes, estamos llamados nosotros a romper estereotipos, ser personas diferentes, ser jóvenes
distintos. Ustedes tienen que ser luz en esta tierra. Tienen que aprender, incluso venía hablando ahora con mi hijo veníamos teniendo una conversación y sobre la influencia que pueden generar los demás en la vida de una persona. Les cuento una historia. Hace aproximadamente, yo tenía unos 19 años, ¿verdad? No voy a decir ahora aproximadamente cuánto para que no sepan cuánto tengo. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo que en mi vecindario, allá en Costa Rica, en un lugar, Guadalupe, salíamos todos los amigos y todos esos amigos siempre jugábamos, desde muy pequeños, jugábamos fútbol, pasamos en la noche jugando muchas cosas. Hicimos un grupo de amistad muy bonito. Y allí en el vecindario había un joven que de pronto no socializaba con los demás. Era una persona que tenía un gran intelecto y todo el mundo lo reconocía en el colegio. Visitamos el mismo colegio, estamos en el mismo colegio y todo el mundo lo reconocía como una persona muy inteligente. Era una persona muy callada, una persona muy equilibrada, una persona muy tranquila. Frank se llamaba aquel joven, o se llama aquel joven, no lo he vuelto a ver. Resulta que Frank en algún momento conoció a una muchacha, se enamoró de esta muchacha, y escuchen lo que les voy a decir, jóvenes. Frank se enamoró de una muchacha y por supuesto que Frank ahora andaba con aquella muchacha, salía con aquella muchacha. Siempre que veíamos a Frank, usualmente andaba con su novia de la mano. Frank incluso se había comprado un vehículo, ¿verdad? Y andaba con su carrito ahí, o más bien se lo había prestado de la empresa con la que él trabajaba. Y entonces Frank andaba con su novia por todo lado. Un día comienzan a sonar, a verse en las noticias, que la policía está buscando a este joven, a Frank. Y comienzan a anunciarlo en los noticieros. Se busca, pusieron la cara de aquel muchacho. Y yo le dije a mi mamá, pero ese es Frank. ¿Por qué la policía lo está buscando? ¿Saben qué pasó? Su novia estaba sufriendo o estaba teniendo algunos problemas en su casa con sus papás y ella decidió matar a sus padres. Escuchen, ella en su corazón comenzó a surgir la idea de cómo acabar con la vida de sus padres y los asesinó. Una muchacha, 19 años, 18, 19 años, los asesinó. Y llamó a Frank y le dijo: Frank, cometí este delito y yo necesito que usted me ayude a desaparecer los cuerpos de mis padres. ¿Se imaginan ustedes? Que me ayude a desaparecerlos, a esconderlos, que la policía no los encuentre. Y Frank, que tenía un gran corazón y que amaba a su novia, ¿saben qué hizo? Le ayudó, se fue, la buscó. Los agarraron y como una película las tiraron en un río. La policía por supuesto que lo descubrió todo. Y no solamente esta muchacha tuvo que cumplir una condena en la cárcel, sino Frank, a pesar de que él no lo había hecho, Frank fue un cómplice y fue a cumplir una condena en la cárcel. ¿Se imaginan lo que puede provocar la presión de grupo, la presión social, cuando alguien te diga: mira, si esto no es malo? Cuando las muchachas a corta edad ya se comienzan a encontrar con jóvenes que les gustan y quizás el joven a los 16, 17 ya quiere tener actividad sexual, su primera actividad sexual, y te quiere llevar a un mundo diferente. Es aquí donde usted tiene que aprender a vivir para Dios, tomar la determinación de tener una vida con propósito, con intencionalidad. Jóvenes, necesitamos comprender realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Gedeón no lo sabía, pero Dios se lo enseñó y es un proceso continuo. Quizás no lo tengamos claro,
Quizás muchos de ustedes todavía no lo tienen claro. Tenemos niños, tenemos preadolescentes, tenemos adolescentes, y por supuesto que la etapa de vida de alguna manera nos va poniendo las prioridades. Ahorita tal vez hablarle de noviazgo a un niño de 9 años, eso no me pasa por la cabeza. Pero cuando le hablamos a un joven de 15, 16 años, es diferente porque es lo que están viviendo. Necesitamos descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y el texto bíblico, y con esto vamos terminando, Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios conoce, Dios sabe cuáles son los pensamientos que tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Jóvenes, desde ya tenemos que tomar decisiones. Desde corta edad, aprender a tomar decisiones, a entender que si hacemos la voluntad de Dios, que si vivimos para Dios, vamos a estar en su cuidado, en su cobertura. Adultos, Dios nos ha hablado, porque saben, el llamado de Gedeón era liberar a su pueblo. Pero ¿saben lo que hizo Gedeón? Primeramente, dice el texto bíblico que Dios le dio una orden a Gedeón. ¿Saben cuál fue la primera orden que Dios le dio a Gedeón? Derribar altares. Y su papá tenía un altar construido a Baal, a Acera. Baal significaba Señor, amo. Acera era otra diosa, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad. Y allí el pueblo de Dios tenía 2 altares. Es más, los altares le pertenecían al papá de Gedeón. Muchos de aquel lugar llegaban a adorar aquella casa donde estaba aquel altar, a adorar a Dios. Y Dios le dijo a Gedeón: lo primero que tienes que hacer, tu primer trabajo, es derribar este altar. Su primer trabajo como conquistador de Jesús es en la casa, es en el hogar. Es allí donde usted comienza su trabajo. No podemos ir a conquistar el mundo si no hemos conquistado nuestra casa. Y ustedes jóvenes tienen que comenzar ahí en su casa, con lo que puedan, comenzar a derribar una gran cantidad de altares que hemos construido. Como jóvenes, como hijos, que nosotros los padres hemos construido. Y eso fue lo primero que Dios le pidió a Gedeón. Y Gedeón lo cumplió. Es más, cuando lo cumplió, dice el texto bíblico que el pueblo salió a buscarlo porque quería matarlo, porque quería acabar con él. Pero Gedeón quiso hacer una reforma. Hoy es tiempo de hacer una reforma. Hoy es tiempo de aprender a ser conquistadores con propósito, con un propósito claro. Nuestros hogares deben de ser de Jesús. Y usted, joven, tiene que aprender a vivir para Jesús. ¿Qué les parece si terminamos en esta oportunidad orando por nuestros jóvenes, por nuestros muchachos? Así que quiero pedirles a todos los, no sé si arriba habrá alguno, a todos los jóvenes hoy conquistadores, que pasen aquí al frente. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, al Jesús que está con nosotros, que se ocupa de nuestras necesidades. Venga, Caleb. A todos los muchachos, a todos los jóvenes, directores del departamento también, que pasen aquí al frente. Vamos a orar por toda esta juventud, por todos esos, son niños, jóvenes, adolescentes, que Dios ha llamado con un propósito. Déjenme decirles algo nada más, jóvenes, para orar por ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes no están aquí por mera casualidad.
Dios los ha llamado y los ha separado con un propósito. Y en la vida ustedes van a comenzar a encontrar cuál es su propósito. Aquí ustedes no están en este mundo para ser el mejor pianista, para ser el mejor luchador de lucha libre. No, no. No está por acá para ser el mejor músico, el mejor médico. No, no. Usted está aquí para aprender a ser un soldado de Jesús. Desde ya comenzamos a construir nuestra vida eterna. Y padres, ustedes también tienen la gran responsabilidad de guiar a este gran grupo de jóvenes. Quizás aquí no están sus hijos, pero usted como líder también tiene la responsabilidad de orar, de atender sus necesidades, de estar pendiente también en sus oraciones, de tener este grupo de jóvenes. Yo no sé si yo estoy mal, pero yo recuerdo que cuando llegué aquí, los primeros años cuando yo vine aquí, no había club. Y ahora tiene un gran club acá. Y va a seguir creciendo, porque ustedes también van a ser sal en este mundo. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios bueno, a nuestro buen Dios, que tenga cuidado especial de estos jóvenes. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te queremos agradecer, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Señor, eres bueno, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque hoy nos has permitido poder compartir con esta juventud, compartir con jóvenes que tal vez de pronto sus padres los traen casi que obligados, pero sabemos, Señor, que desde ya estás trabajando en sus corazones, en sus mentes, que todo lo que estén haciendo ahorita, Señor, va a quedar allí, y que eso les va a permitir, Señor, siempre añadirle valor a su vida. Pedimos por sus vidas, que tú apartes de ellos, Señor, toda mala influencia, toda persona que se acerque con la intención de hacerles mal. Permite que esos jóvenes se mantengan firmes en tu palabra, Señor, que aprendan a ser los gedeones modernos, jóvenes decididos a hacer tu voluntad, que no tengan temor, que sientan que tú estás con ellos, que entiendan que tú les darás la victoria, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Y si hay alguno de estos jóvenes que está aquí, que no ha tomado la decisión de entregarse plenamente a ti, pon en ellos, en sus corazones, el deseo de poder hacerlo. A nosotros, los padres, los líderes, permítenos, Señor, también poder ayudarles, dirigirles, ser, Señor, sostén en medio de la necesidad. Bendice esa iglesia, bendice este club, bendice a los jóvenes, bendice a los padres, bendice a la familia, Dios. Que podamos sentir tu compañía, Señor, que muy pronto, cuando tú vengas y cuando estemos en la gloria, Señor, contigo, Dios, por la eternidad, podamos celebrar y agradecerte lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, amado Padre, porque tú nos escuchas y porque todos estos favores, Señor, sabemos, tenemos la convicción de que los obrarás, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, jóvenes. ¿Quieres el canto?